Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y en ese estudio revela que los medicamentos más consumidos por los jubilados aumentaron un 6,2% por encima de la inflación. Más allá de este punto, que no es menor, ¿qué sucede con el tema de la cobertura y los cambios en la política de medicamentos gratuitos que otorga el PAMI? Bueno, varios de estas cuestiones y temas podemos charlarlo con Florencia Marcarián, que es abogada previsional y amablemente nos está esperando en línea. Florencia, buen día. Hernán Harris, ¿cómo estás? Hernán, el equipo, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por el tiempo, Florencia. Bueno, ¿qué está pasando con estos, según este estudio, con los medicamentos que más requieren los jubilados? Los jubilados, la verdad es que la vienen luchando, no es desde ahora, es desde siempre, ¿no? Siempre Sí, se habla también de que es el sector que viene haciendo ajustes, pero esto se da históricamente. Lo que pasó con los jubilados y los pensionados también es que ya a fines del mes pasado se encontraron con una nueva complicación que tiene que ver con los medicamentos. Suele ser también un sector que es el que más requiere de la medicación, ¿no? Y con estos aumentos, sumado a que se han quitado 44 moléculas, esto quiere decir que hay algunos medicamentos que dejaron de estar cubiertos al 100%, más la nueva modalidad del PAMI que exige que para acceder al 100% de la gratuidad de los medicamentos hay que cumplir con determinados requisitos y anotarse, se la vieron bastante complicada. Esa es la realidad. Los aumentos de los medicamentos en el último año estuvieron por encima del 200%. Claro. Ya Florencia, ya en finales del 2023 y después lo que fue el comienzo del año 2024, ahí recibieron un fuerte incremento, ¿no? Entre el final del gobierno anterior y el nuevo gobierno. Sí, tuvieron un incremento importante. Es cierto que más allá de las facilidades que en algún momento dio el PAMI, se encontraron con estas nuevas dificultades, ¿no? Nuevamente, se trata de gente que no tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con que por el tipo de actividad que realizaron quizás durante la actividad laboral. Claro. Y las distintas afecciones que eso le pudo haber generado requieren de más medicación. Sí. También hay que recordar que hay medicamentos que pasaron a ser de venta libre y esos medicamentos de venta libre ya no están cubiertos, ¿sí? Claro. No están cubiertos al 100%, como por ejemplo el ibuprofeno, que es algo en la Argentina en general bastante común, un medicamento bastante utilizado, Sí. que también forma parte de estos medicamentos que tuvieron el aumento del 6,2% por encima de la inflación. ¿Qué ves, Florencia, en este proceso? ¿Qué está sucediendo con este tema puntualmente de la cobertura y los cambios que se fueron generando en la política de medicamentos gratuitos por parte del PAMI? Hubo bastante, información por parte de los medios, por supuesto, pero fue una medida que se tomó en el último mes, fue en diciembre, sin previo aviso, porque la verdad es que, a diferencia de la moratoria que se estuvo conversando, que se estuvo dando a conocer que se iba a terminar con bastante tiempo, y eso dio lugar a que la gente pudiera organizarse con el tema jubilatorio, no pasó lo mismo con la medicación. El jubilado que se había levantado sin colocar la radio, prender la televisión y fue a la farmacia, se había encontrado con que ya no tenía la cobertura al 100%. Y hay gente que realmente necesita la medicación y que no puede darse el lujo de esperar para obtenerla. Claro, suspenderla momentáneamente o hasta ver o entender cómo es el nuevo proceso. Justamente con los trámites lo que pasó es que en un momento hubo más requisitos, se pedía una declaración jurada, se pedía acompañar la receta, hasta que entendieron los del PAMI, Sí. que
hay un entrecruzamiento de datos entre el PAMI, la ANSES, lo que era AFIP, que hoy es el ARCA, que no había necesidad ni de la declaración jurada, ni tampoco de las recetas. Claro. Pero en el mientras tanto de todo eso y de esos trámites que se exigían, que por lo que vos bien explicás no eran tan necesarios porque había información que podía entrecruzar, los jubilados o algunos jubilados se quedaban sin la posibilidad de acceder al medicamento. Por supuesto, jubilados, y esto viene ya pasando hace tiempo, no fue solamente en el mes de diciembre. Claro. Jubilados que se acercaban a la farmacia a pedir el medicamento creyendo que tenían el descuento y se encontraban con que no lo tenían y no lo podían comprar. No, He claro. visto en las farmacias jubilados retirarse porque después de haber pedido el precio con el descuento se les hacía imposible comprar la medicación, porque si bien es cierto que hay gente que está bastante bien de salud y quizás necesita 3 o 4 medicamentos, que es lo que hoy cubre el PAMI, hay gente que necesita 8 y no puede. La verdad es que con lo que se paga de los saberes jubilatorios está muy complicado afrontar esos 8 medicamentos. Sí, absolutamente. Por eso no solamente el trámite para la cobertura de los 4 medicamentos, sino que también está la posibilidad de pedir por vía de excepción la cobertura al 100%. Hoy son esos los procesos, digamos, hay que presentar... ¿Cómo un jubilado puede acceder, por ejemplo, la necesidad hoy de tener 100% del medicamento gratuito? O los que necesite, digamos. Una de las mejores noticias fue que ya no es necesario sacar el turno en el PAMI para hacer el trámite. Uno puede acercarse directamente, y no solamente el afiliado al PAMI, sino que lo puede hacer el apoderado que figure el ANSES o un familiar, lo que siempre digo, ¿no? Alguien de confianza, por favor, para evitar las estafas. Porque están Sí, eso, claro. Por supuesto. Si necesitan hasta 4 medicamentos, se acercan al PAMI con el número de afiliado y con el documento. Directamente, sin tener que sacar turno. Sin turno. Bien. Lo pueden hacer por la web. Si se les dificulta, lo pueden hacer directamente en la filial más cercana que tengan del PAMI. Bien. Y el trámite se resuelve en 24 horas. Ahora, si cumple con todas las condiciones, con todos los requisitos y necesita más de 4 medicamentos, sí es necesario acompañar un formulario que tiene que llenar el médico de cabecera. Y en el caso de aquellos que no cumplen con los requisitos, es decir, que cobran por encima del haber mínimo y medio o tienen una prepaga, pero pueden demostrar que el 15% de lo que perciben de haber lo gastan en medicamentos, pueden pedirlo por vía de excepción. También necesitan el formulario llenado por el médico de cabecera explicando cuáles son los medicamentos que responden a distintas afecciones. Lo presentan y en 24 o 48 horas tendría que estar resuelto el trámite. ¿Se está cumpliendo esos plazos de 24 o 48 horas que decís para que den una resolución sobre cada uno de los casos? Sí, la verdad que bueno, eso es una buena noticia. Es una vía bastante expedita y la verdad que más allá de esta complicación que le llevaron para el mes de diciembre, entendieron que era una gran necesidad que tenían los jubilados y todos los pensionados también, y que había que resolverlo rápidamente. Bien, bueno, vamos a estar atentos. ¿Recibís muchas consultas respecto a este tema? Sí, sobre todo porque lo que pasaba era que se encontraban con que no sabían qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, porque cambiaron en 10 días, claro. Habían cambiado todas las condiciones. Entonces, más que nada, las consultas estaban en cómo realizar el trámite. Bien. Florencia, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias. Florencia Marcarián, abogada previsional, hablando sobre, por supuesto, el acceso de los jubilados a los medicamentos.